Bien, vamos a desarrollar una parte interesante del Código 9, ASME. Estamos en este momento dando un curso de especialización bajo ASME sección 9. Como podrán ver en la pantalla, estamos con la edición 2019. La razón por la cual estamos con esta edición es porque nosotros, el año 2020, dimos un curso de especialización bajo este libro, el libro 9, y tenemos desarrollado el 100% de los 5 artículos. Entonces, por esa razón es que el curso de especialización lo estamos dando con esta edición, y al final, personas que están llevando el curso van a recibir una capacitación de actualización en base a la edición 2023. Entonces, para que se entienda correctamente esto, estamos usando la edición 2019 porque ya está traducido aproximadamente el 100%, ¿sí? De toda la parte QW, y luego al final del curso se va a estar dando una capacitación de actualización base a lo que manifiesta la última edición del libro 9 de AS. Bien, en esta sesión vamos a desarrollar la parte QW 200.4. Es una parte que tiene que ver con la combinación de procedimientos de soldadura. Combinación de procedimientos de soldadura. Definitivamente que aquí también está implícito la combinación de procesos de soldadura, combinación de metales de aporte, metales base, etc. El primer comentario en relación a esta parte, la QW 200.4, es que el ASME sección 9, que es el código de referencias para soldaduras, que cumple con los requisitos de los demás códigos de construcción del libro de calderas y recipientes a presión, contempla que se pueden utilizar diferentes PQRs o PQRs, diferentes documentos como los PQRs, en donde se puede extraer y trasladar o de alguna manera eh, transcribir estos valores dados en los PQRs a una WPS. Esta parte es bastante interesante porque esta opción, la cual se ofrece aquí en el QW 200.4, implica de que las empresas, las compañías acreditadas por ASME, ¿no es cierto?, pueden utilizar diferentes variables esenciales o complementarias de diferentes PQRs, que son los registros de calificación del procedimiento, y lo pueden plasmar en una WPS. Por lo tanto, esa WPS podría estar en práctica sustentado y respaldado las variables esenciales por diferentes PQRs. ¿Se entiende, verdad? Es decir, eh, se obvia la calificación de procedimiento, puesto que se tiene al alcance diferentes PQRs con diferentes variables, las cuales pueden cubrir, ¿no es cierto?, en la práctica soldaduras de producción. Entonces se extraen, se copian o se transcriben, obviamente dentro de las regulaciones del código, las partes que están implícitas en otras partes del código que se tienen que cumplir, pero esos datos, esos valores se pueden transcribir en una WPS. Entonces esa WPS, esa WPS en la práctica está soportado o está respaldado o de alguna manera descansa, ¿no es cierto?, la fehaciencia o la credibilidad de esos datos porque se han rescatado o se han extraído diferentes variables esenciales de otros PQRs. Entonces, de eso habla la parte QW 200.4. Combinación de procedimientos de soldado. Bien, vamos a dilucidar algunas dudas y para eso vamos a ir luego, conforme desarrollemos lo que manifiesta el QW 200.4 a otras partes del código. Por ejemplo, en este momento estamos en la parte artículo 2. Este es el artículo 2, pero el artículo 2, dentro del ítem punto 4, a fin de que se pueda comprender el tema de la combinación de procedimientos de soldadura, que son datos técnicos o variables calificadas que se han extraído de otros PQRs, va a citar el artículo 4. El artículo 4 en este caso es una tabla. El PW 451 es una tabla donde están ya regulados, están estandarizados, están de alguna manera establecidos
¿no es cierto?, los criterios que se tienen que contemplar y cumplir cuando se utiliza la parte QW 200.4, combinación de procedimientos de soldadura. No solamente vamos a ver esa parte, sino que también va a citar el QW 404.32 aquí, ¿sí? Hace referencias, luego vamos a regresar, estamos en la página 84 en este momento, pero también va a hacer referencias, a otros extractos del código. Esto es así porque el libro 9 de ASME, en relación a los 5 artículos, van a hacerse entre ellos referencias, ¿no? O sea, una parte del artículo, por ejemplo, el QW 402, va a hacer referencias a otro artículo y de esa manera se va pues a reforzar todo lo concerniente con lo que el código nos quiere decir. Entonces, con este panorama en claro, no se califican procedimientos de soldadura, sino que se usan los PQRs o los registros de calificación de procedimiento. En una combinación de esta información se pueden derivar o se pueden elaborar diferentes procedimientos de soldadura. ¿De dónde es que se ha extraído este dato consistente en la WPS? Bueno, PQRs que han servido de soporte, ¿no es cierto?, para extraer esta información. Vamos a ver entonces en la traducción al español, esta es la edición 2019, como dije hace un momento, esta edición a nosotros realizamos la traducción técnica porque en el año 2020 nosotros tuvimos un curso de especialización, ¿cierto? Un curso de especialización. Y como las diferentes ediciones desde el 2019, 21 y 23, por lo general no cambia mucho, hay muchas partes del código que todavía se mantienen. Entonces, por esa razón, este curso lo estamos desarrollando de esta manera. Ok, entonces vamos a desarrollar la parte QW 200.4. Ok, vamos a la traducción al español, la traducción técnica de Ictus, y lo primero que vemos es lo siguiente. El QW 202.4 o 200.4 abarca lo referente a cómo es que se realizan combinaciones de procedimientos de soldadura. Combinaciones de procedimientos de soldadura. Hemos partido de la premisa en donde esta parte del artículo nos da la posibilidad de no calificar un procedimiento, clásicamente se conoce, sino que ya se echa a mano o de alguna manera se usa procedimientos calificados o, en este caso, PQRs calificadas, porque eso es lo que vamos a ver más adelante. Entonces, de esa manera se obvia la calificación de un procedimiento porque se rescatan los valores calificados que ya están en estos documentos que son los PQRs. Bien, la primera nota, la nota A, dice que más de una WPS, o sea, más de un procedimiento de soldadura, que en la práctica tienen diferentes variables esenciales, o variables esenciales complementarias, o variables no esenciales, pueden ser utilizados en una sola articulación de producción. Vamos por partes. He venido diciendo de que los PQRs juegan un papel importante aquí, pero de momento no sale a relucir el tema de los PQRs. Pero vamos a ir desglosando esto por partes. Primero que nos manifiesta el código 9 de ASME, esta parte del artículo 2, QW 200.4, es que una articulación o una junta o una pega, o como se conozca en los países de origen, se puede realizar utilizando una combinación de procedimientos de soldadura especificados, ¿no? O sea, procedimientos calificados o, como también se conoce, procedimientos especificados de soldadura. Son documentos calificados. Entonces, lo que está manifestando el código 9 aquí, artículo 2, que es el artículo de calificación de procedimientos, es que se puede utilizar en una soldadura o se puede usar para hacer una soldadura diferentes WPS en donde se puedan rescatar las variables esenciales de uno, del otro las variables no esenciales, de otro las variables complementarias, pero puede ser utilizado, ¿no es cierto?, estos diferentes o esta combinación de procedimientos de soldadura en una unión. Es válido, ¿ok? O sea, de forma directa ya el código nos manifiesta que eso es factible, es posible, es permitido hacer una soldadura utilizando varios WPS en una sola articulación. Ahora,
Cada WPS, voy a ir pintando en azul aquí para podernos guiar, aquí, cada WPS que se va a utilizar, pueden ser 2, 3, 4, etcétera, puede incluir una combinación de procesos. Es decir, habrá alguna WPS que se va a utilizar para hacer una unión soldada, cuya esa WPS se complementará luego con otras WPS, ¿no es cierto? En donde esa WPS en específico contemplan dos procesos de soldado, ¿no? Puede estar el proceso GEMAO o el proceso GETAO, o el GETAO luego con GEMAO, o puede estar el GETAO luego con SMAO, o FACAO, en fin. Dentro de esa lógica permitida por el libro 9, se pueden utilizar diferentes procedimientos de soldadura para soldar una unión, una articulación. Cada WPS puede en la práctica incluir una combinación de procesos. No solamente eso, sino que también estos procedimientos de soldadura que se van a combinar entre todos, ¿no es cierto?, para hacer una unión soldada en específico, también puede incluir una combinación de metales de aporte, ¿no es cierto?, o incluso, lo pinto aquí en azul, otras variables, donde más de una WPS especificada de diferentes procesos, metales de aportación u otros elementos, incluyendo variables esenciales o suplementarios, se pueden usar dentro de las variables esenciales de una junta. Eso es importante, ¿no es cierto? O sea, tenemos la junta es en B, por ejemplo, algunos de los procedimientos de soldadura calificados que se van a combinar, a usarlos y aplicar sus variables en una unión, debería contemplar el diseño de unión. Y todas las características inherentes de la junta, los procedimientos de soldadura deberían contemplar ya esas variables calificadas, en donde puede ser una combinación de metal de aporte, una combinación de procesos de soldadura, pero lo importante aquí es que se tiene que pues, realizar estas soldaduras según lo que se estipula en QW 451. ¿Qué pasa con esta tabla de QW 451? Bueno, en esa tabla hay una serie de regulaciones muy estrictas, hay una serie de regulaciones directas, específicas, que se deben de cumplir. El hecho de que se usen diferentes WPS en combinación de procesos y de metales de aporte y una combinación de variables esenciales, no esenciales, suplementarias, no significa que de manera indiscriminada se vayan a hacer soldaduras. La parte QW 451 va a regular, va a establecer esas regulaciones o va a establecer esos parámetros en donde estos WPS que se van a combinar se deben de someter. ¿Qué es lo que pasa con QW 451? Bueno, es que esa tabla determina el rango de espesores de metales base, determina el máximo espesor de metal de soldadura depositado, calificado para cada proceso, establece los pases de relleno o los metales de soldadura. La tabla QW 451 también contempla el conjunto de las otras variables y sus respectivos límites. ¿Ok? Estos van a ser observados. Vamos a hacer aquí un resumen para que podamos entender qué es lo que nos dice en la práctica el QW 200.4. En primer lugar, haciendo un resumen, se pueden utilizar diferentes procedimientos de soldadura calificados para hacer una unión soldada, sí, es válido. Ok, se puede utilizar una variable esencial X de un procedimiento, otra variable X de otro procedimiento y las demás otras variables de otros 3 o 4 procedimientos en una junta, sí se pueden utilizar. Pero la primera observación que hace es que todas esas variables deben caer dentro de las variables específicas de esa unión soldada o de esa unión que se va a soldar. Habría que respetar la separación del pase de raíz, algunos de esos procedimientos dará esa información, hay que respetar el diseño de unión, alguno de esos procedimientos establecerá esa relación, y así, de una manera ordenada, cada procedimiento de soldadura que se va a combinar debe satisfacer el requerimiento específico de esa articulación. Es válido. Pero adicionalmente a eso, la parte QW 200.4 manifiesta que todas esas variables ahora, de esos diferentes procedimientos calificados, con diferentes procesos de soldadura y metales de aporte, se van a tener que someter y se van a tener que, de alguna manera, medir, ¿no es cierto?, bajo las observaciones de la tabla QW 451. Vamos a ir a la tabla QW 451 para ver cuáles son estas regulaciones sobre las cuales
los diferentes procesos o procedimientos de soldadura ser utilizados en una unión soldada tienen que cumplir, porque no solamente es tener ya los procedimientos de soldadura a la mano, sino que ahora tenemos que someter cada variable esencial y no esencial a la tabla QW451 porque esa tabla va a observar este tipo de, o diría yo, esta naturaleza de opción que nos da el código ASME sección. Entonces, vamos al QW451, vamos a pasar de la página 84, es importante que tomen nota del número de página, luego poder regresar, y vamos a ir a esta tabla que está en QW451 a la página 236. Vamos a la página 236 y vamos a llegar a esta tabla que corresponde al artículo 4. Hemos pasado del artículo 2 al artículo 4. ¿Por qué hemos venido aquí? Bueno, porque en QW 200.4, luego de permitirnos el código usar una combinación de procedimientos de soldadura, combinación de procesos y todas las demás variables, resulta que ahora estos procedimientos de soldadura tienen que someterse a los requerimientos o las regulaciones de esta tabla. Estamos en la página 236, el código ASME sección 9, código de referencia de soldaduras, y vamos a ver a grosso modo lo que esta tabla manifiesta. Esta tabla es importante porque cuando se califica un procedimiento de soldadura, el código ASME sección 9 da un margen en donde los espesores, ¿no es cierto?, del componente que se calificó, ¿no es cierto?, permite un margen mayor. Por ejemplo, en esta tabla se manifiesta el criterio 2 veces T, es decir, se puede calificar un procedimiento de soldadura con una chapa o una tubería de un espesor, en este caso de 1.5 milímetros, todas las variables esenciales que se han tenido que calificar para soldar esa chapa o ese tubo o ese espesor, todas esas variables que serían velocidad de avance, amperaje, voltaje, número de pasadas y todas las variables que están implícitas en un procedimiento, se califica un espesor mínimo y esas mismas variables, esos mismos rangos de amperaje, voltaje, velocidad de avance, metal de aporte y todo eso, sirve para soldar 2 veces ese espesor. Por ejemplo, si tenemos un procedimiento, en este caso, utilizando lo que dice QW 200.4, tenemos un procedimiento que ha sido calificado en una chapa de un espesor de 1.5 milímetros, todos esos rangos calificados nos sirven para soldar hasta una chapa de 3 milímetros. Es válido. Todos esos parámetros calificados en una chapa de un espesor de 1.5 milímetros, bajo la lógica de ingeniería en soldadura, sirven para soldar máximo una chapa de 3 milímetros. Y si nosotros calificamos otro procedimiento, el primer ejemplo que acabo de poner, partiendo de la premisa de QW 200.4, tenemos un procedimiento que se calificó en una chapa de 1.5. Todas esas variables esenciales nos permiten soldar hasta 3 milímetros de espesor. Ok, ese procedimiento va para allá. Luego viene otro procedimiento. Este procedimiento se calificó con un espesor de 3 milímetros. Por lo tanto, las variables esenciales de este procedimiento nos sirven para soldar hasta 6 milímetros. Agarramos otro procedimiento de soldadura, lógica de QW 200.4. Este procedimiento se calificó en una chapa de 6 milímetros. Nos sirve para soldar hasta una chapa de 12 milímetros. Esa es la lógica sobre la cual descansa este requerimiento de poder combinar procedimientos de soldadura y aplicarlos dentro o en una junta en específico. Entonces, por lo tanto, esta tabla lo que nos da es precisamente esto que acabo de comentar, ¿no? Esta es la tabla QW 451, esta es la tabla en donde ya resume el código ASME sección 9, las pruebas de tensión de soldaduras en ranura y pruebas de curvatura transversal. ¿Ok? Entonces aquí está toda la información que nosotros necesitamos entender. Por ejemplo, en el lateral izquierdo, pantalla, está el espesor T mayúscula, del cupón de prueba, ¿no es cierto?, que se ha soldado. ¿Ok? ¿Y qué es lo que manifiesta aquí? Bueno, chapas de un punto de partida, ¿no es cierto?, de un 16 a 3 octavos, o de 1.5 milímetros a 10 milímetros, pueden ser soldados
claro, con un mismo procedimiento en donde ya se han calificado las variables. De eso está hablando, ¿no? Calificamos un procedimiento de un 16 de espesor en una chapa, todos los rangos que se han utilizado para hacer la soldadura nos sirven para soldar máximo una chapa de 1,5 milímetros, o en este caso desde un 16 hasta 3 octavos, es decir, 1,5 a 10 milímetros, ¿ok? Entonces, lo que esta tabla prácticamente está estableciendo es regulación a los procedimientos de soldadura que se van a emplear, ¿ok? Entonces, en la práctica sería así. En el pase de raíz de ese cupón, esa soldadura o esa junta que queremos realizar, ¿no es cierto? En el pase de raíz lo vamos a hacer con proceso jetado y utilizamos un procedimiento de soldadura calificado que esté dentro del rango o de los valores adecuados. Entonces sacamos un procedimiento de soldadura que nos permite hacer un pase de raíz, ¿no es cierto?, en un espesor ya calificado dentro de ese rango. ¿Se entiende, verdad? Y lo mismo va a pasar para la tasa de aportación o para el volumen de soldadura, que en este caso cada procedimiento, con cada proceso va a aplicar. Entonces, ingresando a esta regulación, en donde el código 9, por una parte, nos permite utilizar varios procedimientos de soldadura, estas variables calificadas en estos procedimientos de soldadura, tenemos que someterlo a la tabla QW 451.1. ¿Por qué razón? Porque el hecho de que esté permitido utilizar muchos procedimientos para hacer una unión soldada no significa que porque ya están calificados se pueda hacer estas soldaduras sin ningún tipo de regulación. Entonces, esta tabla lo que impone es precisamente eso, una regulación práctica a fin de que se pueda establecer una unión soldada con buenas propiedades mecánicas. Vamos a hacer entonces un ejercicio para que se pueda comprender la lógica de estas regulaciones. Vamos a hacer la idea en este momento que tenemos dentro del alcance del QW 200.4, tenemos, usando esta tabla, tenemos un procedimiento, dos procedimientos, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Vamos a usar esta tabla para poner el siguiente ejemplo. Aquí hay 8 procedimientos calificados de soldadura, 8, partiendo de la lógica de la combinación de procesos o de la combinación de procedimientos de QW 200.4. Entonces aquí tenemos 8 procedimientos de soldadura, ¿ok? Ya estos procedimientos de soldadura han contemplado un espesor mínimo de calificación, el cual todos los datos técnicos de amperaje, voltaje, nos permiten soldar otro cupón, ¿no es cierto?, hasta 2 veces el espesor de ese material. Si un procedimiento de soldadura que tenemos aquí fue calificado en una chapa de 38, o perdón, de 3 octavos o 10 milímetros, pasó todas las pruebas, que es lo que pide la tabla, por ejemplo, para calificar un espesor de 10 milímetros, bueno, va a pedir doblez, ¿no es cierto? Aquí nos pide 2 especímenes para hacer dobleces, en este caso nos pide también 2 especímenes para hacer pruebas de tensión, nos pide también 2 especímenes para hacer prueba de doblez lateral y nos pide también 2 especímenes para hacer prueba de raíz, ¿no es cierto? De cara y de raíz y las otras de tensión. De lado no pide, en este caso para ese espesor. Pero este es un tema aparte, ¿ok? Lo que quiero explicar es lo siguiente. Cada procedimiento calificado se somete a un espesor mínimo que le permite todas esas variables soldar hasta un espesor máximo 2 veces el espesor calificado, ¿ok? Y luego esta tabla establece cuáles son los números de especímenes que se tienen que utilizar para hacer las respectivas pruebas. Para espesores de chapa de 10 milímetros hasta 19 milímetros, todos los datos que se han calificado en amperaje y todo lo que vengo diciendo sirve para soldar un cupón 2 veces el espesor mínimo. Pero también esta tabla manifiesta cuáles son los números de pruebas o cuáles son los tipos de pruebas que se le tienen que realizar a los especímenes para calificar todas las variables esenciales que se han utilizado para calificar ese procedimiento. ¿Ok? Otro ejemplo, por ejemplo, aquí una chapa de 1,5 pulgadas, se calificó un espesor de 1,5 pulgadas, nos permite, por lo tanto, soldar con los mismos datos, con las mismas variables, con las mismas características, mismo proceso, una chapa pues de 6 pulgadas, lo máximo.
y nos pedirá en su efecto, ¿no?, que se desarrollen, por ejemplo, 2 pruebas de tensión. Va a pedir que se realicen 2 dobleces de lado. Para ese espesor no pide doblez de cara ni tampoco pide doblez de raíz. Entonces, lo que QW 200.4, está diciendo es que sí, pueden utilizar ustedes todos los procedimientos que puedan o que quieran para hacer una soldadura en una junta determinada. El primer procedimiento nos servirá para el pase de raíz, otro procedimiento nos servirá para el primer pase de relleno, y así sucesivamente los diferentes procedimientos calificados en una combinación no solamente de procedimientos, sino de procesos de soldadura, CFTAO, primero de luego SMAO, y luego de SMAO puede ser FACAO, y luego de FACAO puede ser SAO, arco sumergido, es válido. Pero se tiene que tener presente las regulaciones que están implícitas en esta tabla, ¿ok? En esta tabla. Bueno, esta tabla viene siendo citada por el artículo 2, ¿cierto? En donde estos procedimientos se tienen que someter a estas regulaciones que están en el artículo 4. Hay varias notas aquí. Bueno, no hemos venido a desarrollar completamente esta tabla, pero hay varias notas a las cuales haríamos muy mal no prestar atención, ¿ok? Porque no solamente es materia de tomar una decisión súbita solo porque tienes un procedimiento calificado. Hay muchas notas y regulaciones estrictas que el código va a manifestar, las cuales nosotros tenemos que hacer de alguna forma caso o obediencia para que podamos reproducir soldadura sana. Así que esta es la tabla 451.1, pero también cita la tabla UW 451.2. Esta tabla de aquí tiene que ver con pruebas de tensión de soldaduras de ranura y pruebas de flexión longitudinal. El criterio es el mismo, la regulación es la misma. Esos procedimientos que se van a utilizar dentro de ese criterio de combinar procedimientos para no calificar un procedimiento nuevo, simplemente ya hacemos uso, sabe, en nuestro ejercicio de la experiencia, diferentes procedimientos que obviamente están respaldados por PQRs. Pero la cosa no queda ahí, hay que cumplir los requerimientos como manifiesta QW 200.4, hay que cumplir las regulaciones que se dan en estas tablas, ¿ok? Es importante. Bueno, aquí lo manifiesta claramente, ¿cierto? En donde nosotros tenemos que filtrar toda la información de esos procedimientos de soldadura y llevarlos a la tabla 451.1 y punto 2 y determinar cuáles son las regulaciones que el artículo 4, que es el artículo de datos de soldadura, impone a estos procedimientos para que se puedan utilizar de la mejor manera. ¿Ok? Entonces, eso es lo que hemos visto en este momento en relación al 200.4, QW 200.4. ¿Qué pasa más abajo? Bueno, aquí, en esta parte, la nota B, ¿no es cierto?, presenta algunas alternativas también que nos pueden favorecer, dadas las condiciones de la soldadura que vamos a asumir, utilizando diferentes procedimientos calificados, combinándolos entre sí. Bueno, la nota B manifiesta que como una alternativa, esto lo tenemos que usar de la mejor manera, las alternativas o las opciones que los códigos te puedan ofertar, hay que tomarlas también con un grado de responsabilidad acorde, ¿no? Porque no siempre las alternativas a veces son la solución. Entonces, el código, a lo largo y ancho de su contenido, va en algunos casos traer alternativas, sugerencias, algunas pautas que tú podrías obviar, otras probablemente no las puedes obviar, pero el código es así. El código, dentro de su contexto, tiene ciertos grados de versatilidad, pero eso tiene que también ser correctamente procesada la información, porque al final alguien va a tener que asumir un grado de responsabilidad. Entonces, dentro del contexto de lo que es la combinación de procedimientos de soldadura, para no calificar un procedimiento nuevo, sino que usamos información ya calificada, la nota B va a dar ciertas alternativas, las cuales también sería magnífico prestar atención. Como alternativa A, es decir, nota A es aquella que hemos visto aquí arriba, ¿no?, que habla acerca de WPS. Como alternativa, según lo que manifiesta la nota A, la nota B dice que al realizar
depósitos de pases de raíz usando GTAO o SMAO o GMAO o PAO, que es el arco pulsado, ¿no? O Laser Beam Welding o Low Laser Beam Welding y arco sumergido. Ojo con la cita de estos procesos, pinto en azul. Estos procesos no están citados aquí por gusto. Debo decirles que el código ASME, dentro de su alcance de los códigos de construcción, no en todos los códigos de construcción se usan todos los procesos de soldadura. Bajo ASME, por lo menos hay unos 18 a 19 procesos de soldadura entre los procesos manuales, automáticos, mecánicos y híbridos. Suman como 19. Entonces, no todos los procesos de soldadura se usan en práctica en todos los materiales. Hay procesos de soldadura que tienen cierta tendencia agresiva por la fuerza del arco y en algunos materiales no es recomendable utilizar. En otros materiales se cuida mucho que hay un nivel de susceptibilidad muy grande en el tema de sobreaportación térmico o sobreaportación de calor. Entonces, esos códigos de construcción contemplan procesos de soldadura en donde no se sobreaporte el calor. Entonces, estos procesos que aquí están siendo citados no son en vano, o sea, tienen una lógica dentro del alcance de la combinación de procedimientos de soldadura. O sea, lo que está diciendo la alternativa aquí es que se pueden utilizar una combinación de procedimientos de soldadura, una combinación de procesos de soldadura, ¿ok? Y están citados aquí. Está el JETAO, está el SMAO 2, el GMAO 3, el PAO 4, el Laser Beam Welding, que es un proceso de rayo láser 5, el Low Laser Beam Welding, es un proceso también automático, tiene un software, si no me equivoco, y el famoso arco sumergido. Es decir, que en este alcance QW 200.4 está permitido esta combinación de estos 7 procesos de soldadura. Lógicamente, dentro de los requerimientos de la tabla QW400 fue 51.1 y punto 2. No olvidar que esa tabla regula, ¿no es cierto?, las condiciones de los procesos de soldadura. Entonces, en una combinación como alternativa se pueden depositar pases de raíz usando cualquiera de estos procesos de soldadura. Va a depender mucho, dentro del alcance de los procedimientos, los espesores, ¿no? Por ejemplo, el proceso GTAO es ideal para procesos en donde el metal base sea relativamente más delgado, un 16 o 1 milímetro, 1.5. Los procesos se usan también dentro de ese criterio. Imposible pues utilizar el arco sumergido para soldar un espesor delgado o por debajo de los 3 milímetros. Entonces, en esa combinación de procedimientos de soldadura, para asumir sin calificar un nuevo procedimiento de soldadura una unión soldada, está sujeto también la alternativa de la nota B. ¿Okay? Ahora, puede haber también una combinación de estos procesos. Se puede hacer, es válido, eso es lo que está diciendo. Obviamente, repito, pues la persona sobre la cual recae esta responsabilidad tendrá que tener las cosas muy claras y saber cómo jugará, cómo empleará o cómo combinará los procesos de soldadura dentro de los procedimientos para asumir una unión soldada. Ese es un tema aparte. El profesional tendrá que tener la suficiente experiencia, capacitación, capacidad, toma de decisión, ¿no es cierto?, para asumir esta soldadura. Ahora, un PQR o un PQR o un registro de calificación de procedimiento de soldadura para un proceso registrado en un cupón de prueba que esté por debajo de la media pulgada o los 13 milímetros de espesor, se puede combinar con otros PQRs que registren otro proceso de soldadura y cualquier otro mayor espesor de metal base. Esta lógica comparte muchos de los criterios que hemos visto. En la nota A habla de la WLPS, pero en la nota B da la opción de que no se usen otros procedimientos, sino que se usen PQRs o PQRs o los registros de calificación de esos procedimientos. ¿Cuál es el único requisito que pide aquí para que se puedan utilizar diferentes PQRs? Bueno, que no se rebase o que no se supere, ¿no es cierto?, la tasa de aportación más allá de los 13 milímetros. O sea, eso está regulado. ¿Cuál es la razón? Bueno, la razón principal es que cuando se califica un procedimiento de soldadura, los PQRs son los documentos que registran toda la actividad hasta los ensayos destructivos y no destructivos que pueda pedir el código de construcción.
se tienen que respetar. Entonces, el tema de la sobreaportación de metal de soldadura por encima de los 13 milímetros estaría de alguna manera acarreando la alteración, ¿no es cierto?, de los parámetros o de las variables esenciales. Entonces, en otras palabras, es permitido depositar un volumen de soldadura con un proceso de soldadura, pero no más allá de los 13 milímetros. Ahora, ¿cuándo o dónde es que se podría aplicar este criterio? Bueno, queremos sobreaportar, queremos sobresalir o salir rápido a la superficie, probablemente queremos minimizar el número de pasadas, entonces alteramos, dentro del procedimiento calificado, alteramos los rangos de voltaje y amperaje y podemos llegar a depositar ese volumen de soldadura. Pero ¿cuál es el riesgo? Bueno, si uno rebasa los rangos de amperaje mínimos, en este caso, porque si bajas el amperaje, sobreaportas, ¿no es cierto? Hay menos dilución y puedes lograr, pues, aportar un volumen consistente para salir rápido a la superficie. Ese de momento podría ser el primer requerimiento, ¿no? Vamos a soldar y sacar rápido esta junta para terminar. ¿Cuál es el riesgo? No puedes depositar mayor volumen de soldadura que el que está regulado en un PQR, 13 milímetros. ¿Por qué? Porque se alteraría toda la condición de la unión soldada. No hay que olvidar que la unión soldada o la soldadura tiene implícito propiedades químicas, físicas y mecánicas. Entonces, lo mejor sería que se utilicen diferentes PQRs, ¿no es cierto? Y un PQR con todas sus variedades esenciales lo utilizamos y depositamos en un pase de raíz 6 milímetros. Genial. En el siguiente pase podríamos cambiar de proceso de soldadura con otro PQR y complementar los 6 milímetros faltantes. Serían 12. Y el milímetro o el milímetro que sumaría 13 podría ser un proceso GTAO, ¿no es cierto? Un pase con baja tasa de aportación y en 3 procesos diferentes podríamos lograr obtener esta premisa. Pero todo parte de una lógica, de un juicio de ingeniería sano, correcto. Por eso el QW 200.4 habla de combinar diferentes procedimientos de soldadura PQR. Alguna necesidad tiene que haber. Ya el código ha contemplado, probablemente por necesidad de algunas compañías o situaciones que se han presentado, contempla dentro del artículo 2 la opción de que se puedan hacer soldaduras utilizando diferentes procedimientos o PQRs, pero que se cumplan las regulaciones externas o regulaciones específicas, como en el caso de la tabla QW 451.1 y punto 2. Ahora, se puede combinar con uno o con otros PQRs que registren otro proceso de soldadura y cualquier otro mayor espesor de metal base. También es válido. En este caso, lo pinto en azul, se tiene que contemplar que los rangos calificados de los PQRs nos permitan a nosotros aportar, ¿no es cierto?, un espesor de soldadura volumétricamente hablando mayor. Pero la lógica de esto es que tiene que estar contemplado y calificado en el procedimiento de soldadura o en el PQR, sin olvidar que se tienen que cumplir algunos requerimientos de otras partes del código. Vamos a ver, la lógica en esto es que si es posible, es factible, no calificar un procedimiento, sino utilizar varios procedimientos, varios PQRs y sacar a flote pues una junta o una articulación sin necesidad de calificar un procedimiento, ¿no? Por eso la combinación. ¿Qué pasa? Los PQRs registran otros procesos de soldadura, obviamente, y también pueden registrar otro tipo de espesor de metal base, por supuesto. Esto parte de la premisa de que cada procedimiento de soldadura sirve para soldar 2 veces ese espesor, ¿no es cierto? En el caso del proceso de soldadura, un proceso de soldadura calificado en un metal base en específico, hablo de espesor, en donde ese proceso depositó un volumen de soldadura, también aplica 2 veces T, el volumen de soldadura. Por ejemplo, si con el proceso GTAO nosotros depositamos en el pase de raíz 3 milímetros, esos mismos rangos de amperaje, esa misma velocidad de avance y todas las variables que están explícitas en la WPS se pueden volver a utilizar y hacer otro pase, ¿no es cierto?, que contemple 3 milímetros más y estaríamos obteniendo, ¿no es cierto?, en 2 pases, un solo proceso, respetando no rebasar los 13 milímetros,
una tasa de aportación volumétrica de 12 milímetros. ¿Por qué razón se regula esto? Porque los rangos de amperaje y voltaje ya están calificados. Yo quiero aportar 13 milímetros con el segundo pase, voy a tener que alterar, bajar probablemente los rangos de amperaje y voltaje para depositar más volumen de soldadura, lo cual no tiene pues razón de ser. Mejor nos apegamos a las regulaciones del código. En este caso, específicamente hablando de los PQRs, en este caso, el proceso registrado en el primer PQR, utilizar obviamente base raíz, puede usarse para depositar las capas de raíz usando los procesos registrados en ese PQR hasta 2 veces T. Es lo que acabo de decir, ¿cierto? Tenemos el proceso getado calificado, tenemos el PQR, bueno, sin necesidad de combinar con otro proceso, usamos el mismo procedimiento con el mismo proceso y hacemos una tasa de aportación de 2 veces T porque está permitido. Ahora, se cita el proceso GEMAO. Este proceso GEMAO contempla 4 tipos de modos de transferencia y se ha determinado que algunos modos de transferencia no son ideales para hacer algunas soldaduras en algunos específicos metales base. El modo de transferencia por cortocircuito, ¿cierto? En unos casos tiene una tendencia a traer una mala fusión en el pase de raíz. Entonces, en esta parte en específico, el artículo 2, en QW 200.4, va a citar esa particularidad para que se tenga en cuenta el inspector o las personas responsables de que ese modo de transferencia por cortocircuito podría de alguna manera en el proceso GEMAO traer alguna desavenencia, ¿no? Traer alguna complicación. Entonces, de todos los procedimientos de soldadura que se contemplan en esta parte, notaré el proceso GEMAO con ese modo de transferencia va a tener que ser de alguna manera regulado adicionalmente. Y para esto nos cita que vayamos, ¿no es cierto?, a ver, a investigar el QW 404.32. QW 404.32. Yo lo tengo pintado aquí. Entonces, vamos a conocer por qué razón esta parte del código, el artículo 2, hace referencia a este único proceso y a este único modo de transferencia. ¿Por qué razón lo hace? Vamos a ver. Entonces, el QW, este es el artículo 4, 404.32, llevamos el cursor, hacemos un clic y automáticamente nos vamos a ir a la página 140. ¿Okay? Hemos venido del artículo 2 al artículo 4. Esta es la página 140, artículo 4. Y tenemos que buscar la información que está en QW 402.32. Y vamos a ver qué es lo que tiene que decir código ASME 9 en relación a esta observación que hace al proceso GEMAO y al modo de transferencia por cortocircuito. Vamos a meditar un poco aquí. La información tiende a ser un poco profunda. No vamos a desarrollar por completo este ítem del QW 404.32, pero hemos venido para tener una referencia clara por qué razón hace esa observación o da esa pauta, ¿no? Tenemos que tener presente. Bueno, debo decirles que este artículo, el artículo 4, contempla todas las variables, ¿no? Ya sean esenciales o no esenciales. Una variable esencial, para que se comprenda así nomás, a grosso modo, es que tenemos un procedimiento de soldadura calificado y todas las variables del procedimiento ya están calificadas. Metal base, metal de aporte, etcétera, etcétera. Si nosotros en la práctica, ya en campo, alteramos o cambiamos alguna de estas variables esenciales calificadas o específicas, como lo manifiesta el código, no vamos a poder garantizar una buena unión soldada. Es decir, las propiedades mecánicas, no que es muy probable, definitivamente no van a ser las mejores por el cambio que hemos hecho de una forma irresponsable. Entonces, el artículo 4 dicta este tipo de información. ¿Por qué no cambiar un electrodo por otro? ¿Por qué no cambiar un fabricante por otro? La razón te la va a dar el artículo 4. ¿Por qué razón no se puede cambiar un diámetro por otro? Y muchas de las regulaciones de esta naturaleza se desarrollan en el artículo 4 de ASME sección 9. Hemos visto que la referencia que hace QW
202.4 cita el modo de transferencia por cortocircuito. Vamos a ver por qué razón es que en el artículo 4, el menú en el artículo 4 da esas pautas. Esto es una información muy fina, es una información muy peculiar. ¿Okay? Probablemente han escuchado en alguna ocasión que el modo de transferencia por cortocircuito no es muy bueno o no es ideal, ¿no es cierto?, para hacer ciertas soldaduras, en especial en aquella etapa sobre la cual se ha pensado utilizar este proceso con este modo de transferencia. También debo decirles que en la actualidad marcas reconocidas a nivel mundial de fabricantes de procesos de soldadura han solucionado muchos problemas utilizando la tecnología, utilizando el software y cierta combinación de elementos. Han logrado, en algunos casos, erradicar o eliminar ciertas condiciones subestándar en algunas soldaduras, incrementando la tecnología a través de ingeniería